Víctor Manuel García, gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó para hablar de esto que nos ocupa esta vez en el programa y es cómo ha decrecido la natalidad no solamente en nuestros países, sino en los índices a nivel mundial. Entonces, mi primera pregunta para ti es ¿por qué? ¿Por qué la población está decreciendo, digamos? Patricia, un gusto estar contigo, con tu público. Sí, bueno, en realidad esta tendencia mundial de descenso de la fecundidad es parte de, digamos, a un proceso que se conoce como la transición demográfica y eso está ocurriendo prácticamente en todos los países. En algunos países ha ocurrido con antelación, por ejemplo, en Francia y en algunos países europeos, esta tendencia viene ocurriendo desde hace más de 200 años. En América Latina y en algunos países de Asia, esta transición comenzó, digamos, en el siglo XX o a la mitad del siglo XX. ¿En qué consiste esta transición demográfica? Consiste principalmente en pasar de altas tasas de mortalidad a bajas tasas de mortalidad y en el medio también hay altas tasas de natalidad y se pasan a bajas tasas de natalidad. ¿Y esto por qué? Porque en momentos en donde preindustriales de las sociedades, digamos, la economía es principalmente familiar. Y como hay altas tasas de mortalidad infantil, digamos que se requieren sustituir esta alta mortalidad por nuevos efectivos, que son nuevos miembros de las familias. Por eso es que se van reemplazando y hay altas tasas de natalidad, pero también hay altas tasas de mortalidad. Cuando empiezan a descender las tasas de mortalidad, no descienden al mismo tiempo las tasas de natalidad. Hay un periodo digamos, en donde siguen creciendo las tasas de natalidad. A eso se le llama, o se le ha conocido en la historia como el baby boom. A esta generación donde se le conoce a los baby boomers, que aquí en América ocurrió cerca de los años 50, 60. Es esta alta generación, esta generación de familias muy grandes. Después de ello comienzan los programas de planificación familiar, que por ejemplo aquí en el caso de México se crearon instituciones como el Consejo Nacional de Población, que se encargan de, digamos, hacer accesibles los métodos anticonceptivos y crear instituciones para el control de la natalidad. En este sentido, digamos que la baja de la natalidad, la baja de la fecundidad en todos los países del mundo, no solamente de la región o de México, sino del mundo, son producto de procesos de modernización actuales. Entonces, digamos que lo que estamos viviendo hoy en día es parte de ello. Entiendo, pero pareciera que no solamente es porque, bueno, ya se institucionalizaron programas gubernamentales, programas estatales de control de la natalidad. Pareciera que hay una decisión adicional de la gente más joven, no solamente de cuidarse para no tener hijos, sino una decisión de responsabilidad con el medio ambiente, de priorizar su vida personal y sus carreras, en fin, de cuidarse más y de garantizar que de tener hijos tienen el tiempo disponible y la calidad de tiempo para dedicarle a esos hijos. ¿Qué tanto de esto que te acabo de contar entra en esa ecuación que me acabas de explicar? Bueno, digamos que hay muchas realidades en torno a la baja natalidad, sobre todo en países, digamos, de ingreso medio, ingreso bajo, como los que caracteriza a los países de América Latina. Y al interior de cada uno de ellos es muy diverso. Por ejemplo, aquí en México hoy en día coexisten niveles de natalidad o niveles de fecundidad muy por debajo de lo que conocemos como el reemplazo, que es esta línea, digamos, este umbral en el cual si lo pasamos, sabemos que estamos teniendo menos hijos o hay menos niñas que están reemplazando a sus madres. Cuando está por encima quiere decir que todavía hay más niñas, que crecen más niñas para sustituir no solamente a sus madres, sino hacen crecer a la población. Aquí en México, por ejemplo, tenemos a la Ciudad de México con una tasa muy baja de fecundidad, que es de 0.8, muy similar a la que tiene Hong Kong, por ejemplo, hoy en día, que es uno de los países que tienen las más bajas fecundidades en el mundo. Y por otro lado tenemos a Chiapas o a las entidades federativas del sureste mexicano con tasas de fecundidad muy por encima, cerca de 3 hijos por mujer, ¿no? Hay que recordar que la medida que nosotros utilizamos en demografía para reconocer si hay alta o baja fecundidad es el número de hijos en promedio que tienen las mujeres en un momento determinado. Entonces, en ese sentido, digamos que
que en estos procesos de modernización que hay en los países, hay una gran heterogeneidad, ¿no? Hay personas que quieren cuidarse porque en realidad una boca más que alimentar es eso, es un gasto, es un estrés hacia el interior de las familias de manera inmediata, ¿no? Pero para otros sectores de la población, pues resulta una ganancia, ¿no? Resulta algo que es una satisfacción personal, ¿no? A lo que voy es que, por ejemplo, sectores eh, que con bajo nivel educativo tienden a cuidar más y es hacia donde iban dirigidas desde el inicio las políticas de población, las políticas de control natal, ¿no? Para que puedan acceder a mejores niveles de vida, accediendo al control natal en cualquiera de sus modalidades. Las personas con alto nivel educativo, digamos, muchas hoy en día son producto de una movilidad social que viene siendo generada en las décadas recientes, y otras es porque vienen ya así nacieron desde hace muchas generaciones y ya accedieron a altos niveles educativos. Estas personas que acceden a altos niveles educativos difícilmente tienen tienen hijos a edades tempranas, solamente postergan la entrada a la natalidad, la entrada a su reproducción, digamos, hasta que terminan de hacer una maestría, un doctorado, hasta que realizan otro tipo de aspiraciones personales, ¿no? Y entre ellas también hay un sector, una capa media, en donde también, pues digamos que lo primero que quieren garantizar es un ingreso constante, digamos, no tener una renta alta, o sea, garantizar muchos bienes materiales para la entrada al primer hijo. Y eso yo creo que es algo que se ha permeado en nuestra sociedad. Desde luego. Y esta decisión de estas parejas o de estas mujeres, ¿qué significa a largo plazo para nuestras sociedades, para la economía general, para la humanidad, para el planeta? En general, digamos que sí, o sea, aún a nivel global, la fecundidad sigue estando por encima del reemplazo. No todos los países del mundo, digamos que el peso poblacional que tienen los países europeos y asiáticos y hasta, digamos, latinoamericanos, pues sigue siendo muy bajo con respecto a lo que hay en África, la cantidad de población que hay en África y en el sureste de Asia, y parte de Estados Unidos, ¿no? Es muy heterogéneo y todavía seguimos, digamos, por encima de los niveles del reemplazo. Tenemos países como el Congo, como Somalia, como Nigeria, en donde tienen tasas de fecundidad de más de 6 hijos por mujer todavía, ¿no? Entonces, digamos que a nivel global no podemos pensar en una extinción o están disminuyendo ciertos sectores poblacionales, ciertos grupos poblacionales que pertenecen a ciertas naciones. Pero eso no quiere decir que nos estemos aproximando a una extinción como especie, digamos. Como sociedades, pues sí hay un estrés, digamos, de cierta manera, porque es un primer paso para algo que se conoce como el proceso de envejecimiento, en donde cada vez hay menos niños, cada vez hay personas en edades, digamos, adultas jóvenes, y después se da paso a una proporción mayor en edades adultas mayores. Digamos que son retos, no son procesos que se den de manera inmediata. Aquí entra mucho, digamos, los estados y las economías de las naciones para prepararnos para ciertas circunstancias, para las circunstancias de una población, digamos, envejecida. Hoy por hoy, a excepción de algunos países como Uruguay, Chile, me parece que, bueno, Puerto Rico Costa Rica puede ser, sí, claro, países con poblaciones pequeñas. Con poblaciones pequeñas, ellos ya están con niveles muy por debajo del reemplazo. Y estas noticias del cierre de escuelas me parece que vienen de Uruguay. Y sí, o sea, bueno, digamos que es parte de eso, y es una conversión de las estructuras poblacionales. Digamos que tendemos a ver a los niños o tendemos a ver en los niños una inversión como capital humano, capital social hacia el futuro. Y se tiende a ver poblaciones envejecidas o en los viejos como ya un gasto, ¿no? Cuando en realidad no, cuando en realidad yo creo que si cambiamos un poco el switch o la mentalidad con respecto a cómo nosotros vamos capitalizando a nuestras sociedades y cómo sacamos lo más rico de ellas, creo que todavía nos queda bastante tiempo como para caer en algún tipo de alarma, que yo creo que no lo hay. La caída de la fecundidad de alguna manera habla de que se están haciendo bien las cosas,
de que se están garantizando derechos, y que las personas tienden a sentirse, digamos, más empoderadas en control de su reproducción. O sea que no hay motivos para preocuparnos, excepto en estos países con poblaciones pequeñas, por ejemplo, para garantizar la seguridad social de los adultos mayores cuando ya se retiran y dejan de trabajar. Ese podría ser una consecuencia. Hay menos gente joven aportando a esos fondos de ahorro para que, bueno, la seguridad social sea algo garantizado para los mayores, ¿correcto? En parte sí, pero mira, hoy en día, digamos que hay una analogía, ¿no? O sea, ya hoy en día las guerras no se ganan con una cantidad de población tremenda, ¿no? Antes las guerras se ganaban con contingentes de población joven, mayor, ¿no? No, hoy en día las guerras se ganan con tecnología, se ganan con información. Eh, y es lo mismo que pasa con las economías. Las economías son robustas, no tanto por la población, sí, en parte la población es un activo muy importante, pero las economías, digamos que ya requieren de inteligencia, y esa inteligencia proviene de quienes las manejan, ¿no? Había una demógrafa latinoamericana, costarricense, que se llamaba Carmen Miró, y ella ayudó a formar muchas instituciones demográficas en la región. Ella decía que no existe el problema de la población, sino existe una población en problemas. Y muchas veces la manera en que los estados, en la manera en que los gobiernos manejan sus finanzas, manejan sus instrumentos para garantizarle un bienestar a las poblaciones, es determinante, más que el quantum poblacional o el volumen poblacional en sí mismo. Claro, es más, tiene que ver con el manejo de los recursos. ¿Tú estás de acuerdo que el planeta Tierra está sobrepoblado, que no hay suficientes recursos para que toda la humanidad los aproveche de manera sostenible para alimentar a tanta gente, para proveer bienes y servicios para tanta gente? Hay un demógrafo norteamericano que se llama Joel Cohen, que tiene un libro muy ilustrativo sobre How Many People Can Live in Earth. Eh, eh, y habla sobre todo cuando se empezó a hablar de estas bombas de los 8.000 millones, los 9.000 millones, ¿cuál es el límite para la cantidad de gente que puede vivir en el planeta? Aún no lo sabemos. Y yo creo que no lo vamos a saber porque a final de cuentas estos discursos maltusianos en que la población crece geométricamente y los recursos crecen menos, o hoy en día con la cuestión del desarrollo sostenible, muchas veces y a lo largo de la historia han demostrado que simplemente son formas en que los países desarrollados tienden para patearnos la escalera en el proceso de desarrollo de los países que vamos avanzando en este mismo proceso de desarrollo. Hay un economista surcoreano muy famoso, se llama Ha-Joon Chang, que justo tiene un libro que se llama así, Pateando la escalera, y es la forma en que nos ponen agendas a los países en vías de desarrollo y los países las compramos, porque las compramos a cambio de otro tipo de recursos, a cambio de otro tipo de asistencias, a cambio de otro tipo de cuestiones, que a final de cuentas nos meten en trampas y nos meten en discursos que ni siquiera están comprobados. Tenemos que cuidar el medio ambiente, eso es indudable, eso no hay... A eso iba mi pregunta, porque creo que ahí nos están dando varias alertas, ¿no? De cómo estamos manejando los recursos y cómo se está comportando el medio ambiente y el planeta. Cada vez es más agresivo. Justo, pero digamos que quienes más acabaron el planeta durante el siglo XX fueron, y desde que inició la revolución industrial, fueron los países europeos y Estados Unidos, ¿no? Quien, digamos, de cierta otra manera, un país que se ha destacado mucho por su discurso proambientalista es Canadá, y digamos que las mineras, lo que han hecho las mineras en América Latina, pues no es lo más loable, no es el mejor ejemplo. Y sobre todo en cuestión del trato a los trabajadores, menos al medio ambiente. No con esto estoy diciendo que nosotros tengamos que caer en ese tipo de destrucción, sino a lo mejor es una oportunidad que tenemos nosotros como países para replantear estas estrategias de desarrollo y decir, bueno, ok, ¿cómo le hacemos para hacerlo sostenible y para que nosotros podamos desarrollarnos? Para que esta cuestión del discurso de la sostenibilidad no nos frene y no nos mantenga a raya como nos han mantenido
con tantos, desde finales desde finales de la Segunda Guerra Mundial, nos han mantenido a raya con muchos discursos del desarrollo, de la política del desarrollo, y en donde la población termina siendo demonizada. Y en realidad no. En realidad yo creo que todavía el planeta da para más. Obviamente, si lo llegamos, como hemos venido haciéndolo como especie rapaz, a destruirlo, pues no nos va a aguantar, pero no creo que sea porque por el volumen poblacional, sino cómo lo estamos llevando a cabo. Claro, no es el momento de parar de tener hijos, por decirlo así, no estamos en esa etapa de la humanidad. ¿Crees que podríamos llegar a que haya, digamos, políticas estatales que limiten el número de hijos, como ha sucedido, por ejemplo, en China? No creo, al contrario, lo que está ocurriendo en Europa y en muchos otros lugares es tratar de promover que tengan hijos. No creo que lleguemos a eso. Yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a un nivel, a un punto en el que como especie vamos a tener que preocuparnos por nuestra sostenibilidad como especie. Y eso nos va a llevar a equilibrios. Digamos que todas las especies pasan por un periodo de control y después por un periodo de sostenibilidad. Nosotros todavía no hemos llegado a eso porque en realidad el tiempo que llevamos aquí en el planeta es muy corto. Entonces todavía no sabemos qué es lo que cómo nos vamos a estar manejando. Y una ventaja que tenemos es que como especie somos la única que toma el control de su destino en las manos, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que si bien vamos a empezar a disminuir nuestro número de hijos como lo hemos venido haciendo, no vamos a caer en cuestiones de extinción, ¿no? Todavía queda bastante camino que recorrer al respecto. Pero lo que sí puede pasar es que se va a reconfigurar, ¿no? Se van a reconfigurar, digamos, cómo nosotros vemos al mundo, cómo se ve el mundo hoy en día, los colores que se ven en el mundo hoy en día se van a reconfigurar en el futuro y eso es bueno, eso es parte de la evolución. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?